Hola, buenos días y bienvenidos a la segunda sesión de la serie de 6 encuentros online con los que desde Dial Software queremos acercar la ingeniería lingüística al mundo real. En la presentación de hoy nuestros ponentes son Jesús Cardeñosa, socio fundador de Dial Software y director de la Cátedra UNESCO en Tecnologías Lingüísticas, y Laura Martín Pérez, licenciada en Lingüística y máster en Formación del Profesorado. Sin más, doy paso a Jesús que os explicará el tema a tratar. Buenos días a todos. Hoy nos toca hablar de lo que llamamos extracción y explotación de información de fuentes masivas de datos. Aquí llamamos extracción y explotación de datos. Extracción de datos es cuando tenemos una gigantesca base documental, donde puede haber millones de documentos, y en ellos tenemos multitud de datos que muchas veces están ordenados dentro del propio documento, y los documentos a su vez ordenados simplemente por criterios de fecha en muchas ocasiones, o muy básicamente el tema o a quién se dirigió un documento, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esos centros documentales acaban siendo inmanejables por las organizaciones y empresas, y lo que vamos a hacer es enseñaros hoy algunas de las aplicaciones que tenemos tanto para clasificar documentos como un tipo especial de documentos que son los correos electrónicos. Los correos electrónicos en una organización no son simples comunicaciones para quedar en una reunión, tienen en muchas ocasiones contenidos netos de tipo técnico, jurídico, organizacional, a veces muy delicados, y la gestión no se limita solamente a ordenarlos en carpetas, sino que hay que saber buscar información que puede ser sensible en nuestra organización. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que os vamos a enseñar en nuestro banco de pruebas es el clasificador documental inteligente. Este clasificador lo que pretende es llegar a una organización que tiene, como os decía, del orden de millones de documentos y proceder a su clasificación por temas. Los temas, como os decía antes, no están bien etiquetados a lo largo de los años o a lo largo de los distintos departamentos. Entonces, la manera de saber encontrar información y convertirla en útil es ver que tratan de lo mismo en primer lugar, ¿no? Lo que hacemos es, y luego lo veremos, es clasificarlos por el tema de que tratan con diferentes sensibilidades, es decir, con mayor apreciación. Cualquiera imagina que una carpeta global de una organización sería única, donde están dentro todos los documentos, y luego está, en el otro extremo, está que cada documento estaría en una sola carpeta, ¿no? Bueno, evidentemente eso no es útil en ninguno de los casos. Vamos a ver hasta qué punto sabremos organizarlos de una manera que refleje que los documentos que son muy semejantes estén en la misma carpeta. Dentro de esa carpeta podemos luego buscar con mucha mayor precisión los documentos que atengan a unos criterios de búsqueda. Por otro lado, tenemos un buscador de correos electrónicos que lo podéis ver funcionar. No manejaremos datos sensibles porque serán carpetas mías, personales, y no hay ningún problema en esto. Entonces, ¿qué pretendemos hacer con los correos electrónicos? Las comunicaciones de una compañía están en forma de correos electrónicos. En muchas ocasiones la información se va indebidamente de algunos miembros de esta compañía hacia afuera. Estos son los casos de comunicaciones de documentación sensible, dicho de otra manera, espionaje industrial, etcétera, etcétera. Y luego también, cuando se trata de casos jurídicos, por ejemplo, cuando se trata de hacer la auditoría de los contenidos y las comunicaciones de una empresa, se trata de saber buscar un correo determinado acorde a unos criterios de búsqueda y que haya sido que se haya podido localizar tanto los correos de quién a quién se envió, cuándo ocurrió, qué dominios, qué correos han salido de nuestra organización hacia un país concreto, a un dominio concreto, etc. Vamos a proceder a enseñaros un poquito estas herramientas para que veáis de forma gráfica cómo pueden funcionar. Bueno, hola, buenos días a todos. Vamos a ver ahora la aplicación del MindFinder. Bueno, esta aplicación lo que permite es recuperar información procedente del correo electrónico, así que lo que vamos a hacer en primer lugar pues, es saber, como ha dicho Jesús, su carpeta personal de correos. Vamos a abrir aquí la aplicación. Ahí hago yo un pequeño inciso.
pongo una carpeta que tiene un número limitado de correos. Luego veremos, por ejemplo, toda la carpeta de correos míos del año 2002, donde podremos ver la nube gigantesca de interacciones entre todos los correos. Pero para que podáis entender lo que se va a ver después, vamos a hacerlo con una carpeta pequeña. Sí, baja un poco la persiana, aquí baja un poquito más para que se vean los gráficos. Vale, voy a abrir la carpeta. Bueno, los correos ya han sido cargados, así que vamos a buscar, vamos a ver qué encontramos en las tripas de los correos. Bueno, ahí si quieres, Laura, explico un poquito. Mira, ahí lo que tenemos es todos los intervinientes que han enviado o recibido correos electrónicos en una carpeta determinada. Que como os decía antes, luego lo veremos en un año entero, y la playa de correos es gigantesca. Podemos ver ahí todos los remitentes. Como veis, ahí estoy yo mismo con el Jesús Cardenosa con barra baja, Carde, son mis correos, y algunos de mis colaboradores en un proyecto concreto. Entonces, si aquí podemos ver, por ejemplo, qué información tenemos asociada a una flecha. Dale, Laura, a cualquier flecha. Ahí podemos ver la dirección de la flecha, quiere decir que Jesús Cardenosa@hotmail le ha mandado, en este caso a mí mismo, a otra dirección de correo, 3 correos electrónicos. Si además de enviar... No ha respondido, claro. Y no he respondido. Si hubiera respondido al mismo remitente, el cuadrito amarillo me aparecería un segundo número, que serían los correos que me han sido devueltos. O sea, que me han reescrito o reenviado. No sé si, Laura, tenemos alguna flecha por ahí que tenga 2. Aquí es que quiere decir que... A ver, ahí tenemos una. El Moreno ha enviado 6 correos electrónicos a Carolina, y Carolina le ha contestado en 2 ocasiones. Solo 2 de las 6. Solo 2 de las 6. Y luego, fíjate, ahí tenemos a Moreno, que se ha enviado uno a sí mismo. Dale a esa flechita. No, se ha enviado 2. 2 correos se los ha enviado a sí mismo. Bueno, ahí es un poco lo que podemos ver. Bueno, si queremos ver más concretamente lo que está asociado a uno de los remitentes o a uno de los que han participado en los correos, vamos a pinchar en uno. Hacemos un doble clic, por ejemplo. Y aparece esa persona centrada, y aquí es donde se ve, es una de mis direcciones personales, que todos los de alrededor me han enviado correos y que yo no he devuelto estos correos. Es decir, he sido receptor. Vamos a ver, ¿y qué tenemos abajo? Bueno, pues aquí en la lista de emails de abajo, tenemos la lista de los correos que me han sido enviados, y si yo quiero ver alguno de ellos, por ejemplo, el primero, tenemos aquí el contenido del correo y también el número de destinatarios posibles que hubiera habido. Aquí no tiene sentido porque hay muy pocos correos. Luego, cuando veamos el segundo ejemplo, veréis como el número de destinatarios es enorme. Luego, bueno, esto es complementario a lo que tenemos a la izquierda. A la izquierda son una serie de criterios de búsqueda que me van a permitir también filtrar, por ejemplo, de remitente a destinatarios concretos. Como en la base de datos, al cargar una carpeta de correos electrónicos se cargan todos, a la hora de escribir no tengo que aprenderme demasiado, basta con poner, por ejemplo, pon a alguien arriba en remitente, que sería, no sé, pon a alguien. Con alguno de mis remitentes, Moreno, por ejemplo. Sí. Moreno, aparece directamente, y destinatario, pues que me ponga a mí, por ejemplo. Y, bueno, puedo poner una serie de criterios, puedo poner varios destinatarios. También vemos allí el dominio @. Yo puedo ver todos los correos que se hayan enviado desde un dominio determinado a otro dominio determinado. Eso, como aquí hay muy pocos participantes, no se ve con claridad. En el ejemplo siguiente lo veremos. Podemos buscar por asunto. También podemos buscar los correos entre un par de fechas mínimo y máxima. Y luego ya dentro de los correos buscando unos términos específicos que podemos querer para localizar nuestros correos destino. Entonces, bueno, este es un ejemplo más o menos de las opciones que tiene. Si os parece, vamos a ver el otro ejemplo grande para que veáis hasta qué punto la carpeta de un año, y yo soy solamente una persona. Es mi carpeta, vamos a ver. ¿La hemos cargado? La hemos cargado, quita el criterio de destinatarios. Sí. Voy a borrarle y voy a buscar. Y vamos a ver qué encontramos. Bueno, fijaros
la barbaridad de cruces de correos electrónicos, y en este sentido el gráfico, cuando hay una carpeta con muchísimos correos electrónicos, nos sirve relativamente. Es por esto que los criterios de búsqueda a estas alturas sí que no son de enorme. Pincha cualquiera de estos. Bueno, Beatriz, una cuestión. El gráfico centra de una manera casi en espiral los que más han recibido y enviado. Es decir, los que están en la periferia, llámanos un poquito una periferia, un momentito para verlo, son los que han recibido menos. Como veis, el gráfico es más que nada pues para guiarnos un poco en la idea. Podríamos establecer el peso en función del número de enviados, pero bueno, eso lo podemos ver después. Sí. Pincha uno cualquiera. Hemos visto a Beatriz, que era la persona que más mensajes había enviado y recibido. Vale. De aquí, Beatriz y Rubio, aquí, ya ha hecho el filtraje. Estos son los correos a quienes Beatriz, a ver, céntrame Beatriz, a quienes Beatriz ha enviado correos. Pincha en alguna de las flechas, a ver si tenemos información. No, esa no, porque se montan unas en otras. Coge una diagonal, por ejemplo. Beatriz ha enviado 3 correos a J. Peral, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, podemos pinchar en J. Peral para localizarlos. Este es un mensaje este es la relación de los mensajes que ha tenido J. Peral con el resto de personas. Podemos ver si quieres los 3 emails. Vamos a ver los 3 emails que aparecían. Sube un poco la ventana porque si no, no se ve. Ya, esos son los 3 emails que hemos Los comentado. 3 emails los tenemos abajo a la izquierda en la lista de emails que se pueden ordenar por fechas, sí, por remitentes o por asunto, y vamos a verlos. Como veis, hay 157 destinatarios. Esto quizás no sea normal. Esto es porque es una carpeta en la cual en su momento organizamos muchísimos congresos y entonces pues a todos los posibles asistentes les enviábamos correos masivos. Entonces podemos buscar algo en particular en este correo. Vamos a hacer una búsqueda. Mira, sí, vamos a hacer una búsqueda. Lo que pasa es que estoy viendo que esto es un correo, fíjate que no tiene contenido. No. ¿Y esto qué quiere decir? Que este fue un simple correo enviando un fichero adjunto. Y pinchan otra vez. Ahí sí. 156 personas están enviando el acta de una reunión, etcétera, etcétera. Y ahí pues se podría buscar algún término. Bueno, aquí no hay ningún término así interesante. Intentar otra vez. De abajo. Mira a ver si tenemos algo. EO, a ver, mira, ahí tienes la EOI adjunta, vamos a ver. Vamos a buscarlo. No, lo has puesto en minúscula todo, ¿no? Sí. Perdón. No, a ver, ponlo E mayúscula. E mayúscula. Tienes que buscar. No, buscamos. Ahí estoy buscando. Bueno, nos hemos salido un poco, pero bueno. Sí, pero están aquí los correos. Sí, están ahí los correos que tienen los criterios de búsqueda, los términos de búsqueda. Sí, son todos los correos como veréis, no tiene nada que ver el idioma. Es decir, según aparece, por ejemplo, que me envían a mí, está en inglés. Y bueno, los criterios de búsqueda, según se pongan en los términos, lo que tenemos en toda la batería. Bueno, pues esto es básicamente la herramienta de búsqueda de correos electrónicos. Ahora vamos a enseñaros un poquito la herramienta de clasificación de documentos. Con el criterio vamos a ejecutar la herramienta de clasificador temático. Parece que tarda en arrancar un poquito, vamos a ver.
voy a buscarla desde aquí porque no sé si directo. Bueno, esta es la aplicación de clasificador de documentos. Esas son las opciones disponibles que tenemos para clasificar. Podemos hacer una clasificación desde el principio, o en el caso de que hayamos guardado una clasificación anterior, podemos recuperarla. Como no hemos hecho ninguna clasificación previa, pues vamos a crearla. Así que pinchamos en crear una clasificación y podemos añadir o un conjunto de documentos que tengamos para clasificar o una carpeta entera. En nuestro caso vamos a añadir una carpeta. Bueno, en esa carpeta lo que veis contienen textos extraídos del BOE, del Tribunal Supremo, y algunos textos que son estos, que contienen temáticas diversas. Es el que vamos a cargar. Así que vamos a dar a abrir. Y veis aquí todos los ficheros que se han añadido a la lista de ficheros. Así que bueno, pues vamos a dar a clasificar y vamos a ver cómo lo clasifica. Más o menos hay unos 15 ficheros, bueno, lo vamos a ver ahora, que nos va a indicar el número de ficheros que hemos añadido. De hecho, la clasificación, y bueno, como veis, lo que comentaba es que hay 13 documentos y han sido clasificados en 5 carpetas. Se hacen 5 carpetas, aunque en realidad hay 4, porque la carpeta de otros siempre se añade por definición. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que se incluye en la carpeta primera. Bueno, veis aquí en la carpeta primera hay sentencias judiciales y no hay nada más de otro tema. Ahora luego explicamos qué significa este caso. Vamos a ver la carpeta segunda, en la que se ha incluido contenido de deportes, solo deportes. En la carpeta tercera se ha incluido temática de medicina. Y en la última carpeta, pues ha clasificado un documento de deportes con un documento de medicina. Podemos explicar. No, si quieres hago yo alguna matización, vete a la carpeta 3. En la carpeta 3, como veis arriba, hay un documento que dice que pertenece a esa carpeta con un 95,24% de probabilidad. Esto quiere decir que no es totalmente acorde al criterio empleado. Al principio, en la pantalla inicial, había una cosa que se llamaba umbral de convergencia. Este es nuestro entorno de desarrollo, en el que probamos toda la aplicación, ¿no? Entonces, por eso tiene cosas que no son, digamos, para usuario final. Según nosotros pongamos lo que llamamos umbral de convergencia, es decir, hasta qué punto un documento puede pertenecer a una carpeta o a otra. La manera de clasificar no es disjunta, es decir, un documento, si puede pertenecer a 2 carpetas, se meterá en esas 2 carpetas. Es decir, es una cosa que no se puede hacer más que haciendo fotocopias si fueran en papel. Nosotros aquí sí podemos hacerlo, es decir, si se estima que un documento puede pertenecer a una carpeta, se mete en esa carpeta y en otra carpeta también. Por ejemplo, este documento, el gráfico de la derecha expresa que este documento puede pertenecer a 2 carpetas. Ese 95% se expresa en el sentido de lo que es la carpeta 3. Como veis allí, en la barra verde no llega hasta el final. No estima que pudiera ser con toda seguridad de esa carpeta. Vete a la carpeta 4 y ese documento medicina 1 es el mismo de antes. Aquí sí lo identifica como que pertenece claramente a esa carpeta. Luego hay otro documento en esta carpeta que es de deportes. ¿Por qué, Laura, puedes explicar que está ese documento en esas 2 carpetas? Pues la verdad que cuando hicimos esta clasificación, pues claramente había 3 temas, que eran medicina, deportes y sentencias, y estaban claramente diferenciados. Entonces era obvio que si iban a hacer las carpetas, la primera, la segunda, la tercera, porque la temática era distinta. Entonces, resulta que se han incluido este documento de deportes 4 y medicina 1, porque en deportes hay tema de lesiones. Se habla de lesiones de jugadores de fútbol, que han tenido que operar a determinado jugador, y entonces esa temática se vincula con la medicina. Por eso se ha creado esta carpeta con el documento de deportes 4, está en la 3 junto con deportes y junto con medicina. Por eso ha hecho esta clasificación.
Bueno, y finalmente, cuando hemos conseguido, imaginaros una gigantesca colección de documentos, bueno, lo que hace en función del número de más o menos de carpetas que queremos, o una sola para todos, o una por cada documento, y ahí tenemos lo que llamamos un plan de convergencia, es una medida que utilizamos internamente y es la que para cada cliente le podemos ajustar, es decir, en función de sus capacidades organizativas y de la intención que quiera a la hora de organizar sus documentos. Una vez que tenemos una carpeta en la cual hemos podido visualizar que efectivamente los documentos están bien agrupados temáticamente, podemos ir a buscar en ellos por medio de búsquedas de una búsqueda terminológica, por ejemplo. Sí, podemos ver este documento, podemos ver la temática, podemos, haciendo doble clic, pues se abre este documento y bueno, pues podemos buscar algún término de los que aparece aquí. Podemos buscar, por ejemplo, vamos a ver el término. Yo he visto uno neurodegenerativa. Esa es muy larga, vamos a buscar análisis, que es más fácil de escribir. Análisis, sí. Bueno, en cuanto empezamos a escribir, el buscador, mira, ¿puedes borrar un poquito, Jorge? Cuando empezamos a escribir el programa, empieza a recuperar todas las coincidencias de las cadenas. Entonces, bueno, pues Conan pues busca antiguas, analicé, etcétera, pero cuando vamos a buscar análisis, vamos a ver, vamos a buscar en qué documento se encuentra esta palabra. Entonces, bueno, pues se encuentra en el documento de medicina 1. Estos son todos los contextos donde se recoge la palabra análisis y vemos, bueno, qué se dice en sí de esta palabra. Pues esto valdría pues, para usar pues, nombres propios, nombres de personas, empresas, etcétera, para ver qué se dice de alguien en un documento. Esto es a lo que llamamos en general buscador corporativo, es decir, es un buscador como el que conocemos todos en Internet, pero asociado a las colecciones documentales. Entonces, bueno, lógicamente no basta con encontrar un documento, sino encontrar todos los que se parecen con toda claridad a dicho documento. Esto es una cosa que los buscadores abiertos, que se llaman en Internet, pues no pueden hacer apenas, porque no pueden clasificar toda la documentación más que en cuanto a la presencia de unos términos determinados en sus contenidos. Aquí es diferente, nosotros clasificamos por el tema, no tanto por las palabras. Así que, bueno, estas han sido las dos aplicaciones que hemos enseñado hoy. Y bueno, que corresponden a la segunda sesión de estas píldoras de información que os vamos a ir dando de los desarrollos de constantes. Muchas gracias y